Siempre me han gustado los gatos. Cuando era niño, mi abuela tenía varios, y me pasaba horas observándolos merodear por el patio, persiguiendo sombras y ronroneando como si supieran algo que yo ignoraba. Jamás sospeché que un día sentiría un temor tan profundo al escucharlos. Sí, escucharlos hablar. Todo comenzó en una noche que se perfilaba tan normal y pacífica como cualquier otra. Me hallaba en casa, acomodado en mi sillón favorito, revisando unas viejas fotografías de mi familia. En las imágenes se veían los gatos que habíamos tenido, cada uno con su historia peculiar. Precisamente ese día cumplía mi primer año viviendo solo en mi nueva casa, un lugar tranquilo y modesto, en una pequeña localidad al borde del bosque. Quería celebrar la libertad, la independencia y la calidez que sentía en aquel hogar. Sin embargo, la celebración se vería interrumpida por algo tan extraño que todavía dudo si realmente sucedió. Mientras hojeaba los álbumes, noté de pronto un sonido suave, un murmullo, proveniente del lado opuesto de la sala. El televisor estaba apagado, mi celular en silencio, y aunque el viento soplaba entre las rendijas de las ventanas, el ruido no era lo suficientemente fuerte para crear voces humanas. Decidí ignorarlo, creyendo que mi mente me estaba jugando una broma. A veces, la soledad y la costumbre de la noche crean ilusiones auditivas. Sin embargo, el susurro se repitió. Era un sonido ronco, pero vocalizado, como si algo tratara de articular palabras. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté con cautela y caminé hacia la cocina, buscando el origen de aquel rumor persistente. Nada. Revisé cada rincón, encendiendo las luces y mirando entre los muebles. El silencio me acompañó de regreso a la sala. Intenté convencerme de que mi mente había exagerado. Tomé las fotografías y las guardé en un cajón, quizá esperando silenciar con ese gesto el recuerdo del extraño susurro. Sin embargo, por dentro, me carcomía la curiosidad. Podría ser el viento, algún roedor en el ático o algo más, pero no quería admitirlo. A lo largo de mi vida, nunca había experimentado sucesos paranormales. Siempre me consideré una persona racional. Aquella noche sería la primera grieta en mi escepticismo. Más tarde, ya en mi cama, los sonidos regresaron. Esta vez, acompañados por un maullido que pronto me hizo erguir. Un maullido que pareció mutar hasta producir sílabas entrecortadas. El corazón me latía con fuerza, imaginando 1000 explicaciones. Asomé la cabeza por la ventana y, a través de la penumbra, vi la silueta de un gato posado en la cerca. Su mirada brillaba bajo la luz de la luna, y juro que sus pupilas se clavaron en mí con una intensidad humana. Sentí un sudor frío bajando por mi frente. Cerré la ventana de golpe, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. A la mañana siguiente, busqué señales de gatos en el jardín. Encontré huellas y hasta restos de comida que podrían indicar que un gato callejero rondaba mi casa. Intenté convencerme de que se trataba de algo perfectamente normal, pero la noche anterior no había sido normal. Los maullidos insistentes y la sensación de haber escuchado un murmullo humano procedente de su garganta me inquietaban. Así, sin proponérmelo, mi curiosidad se mezcló con el miedo, y decidí averiguar si había algo de especial en aquellos gatos que rondaban la vecindad. Aún recuerdo cómo en los días subsiguientes, mi imaginación se desbocaba ante cualquier sonido extraño. Muebles crujiendo, pasos en el piso superior que no existía, y la sensación cada vez más viva de que no estaba solo en casa. En especial durante el crepúsculo, cuando la luz tornasolada bañaba las paredes, llegué a creer que distinguía siluetas felinas moviéndose en las sombras. Por mucho que me esforzara en ignorarlas, la duda persistía. Aquellos gatos parecían tener un propósito, algo que los hacía distintos a los simples animales callejeros que deambulan sin rumbo. La siguiente noche, cuando me preparé para dormir, no pude deshacerme de la ansiedad que me provocaba pensar en la silueta de aquel gato y sus maullidos transformados en palabra.
Para distraerme, puse música suave a bajo volumen, pero no sirvió de mucho. A eso de la medianoche, volví a sentir la misma presencia extraña. De nuevo, sonó un murmullo, un ronroneo vibrante que prometía palabras ocultas, acalladas por la oscuridad. Decidí armarme de valor y salir al patio con una linterna. El viento era helado y hacía crujir las ramas de los árboles en la distancia. Escuchaba, a ratos, el aullido de algún perro lejano y el ulular de búhos en las cercanías del bosque. Pero lo más perturbador fue cuando creí distinguir un suave «ven, ven», que parecía provenir de la boca de un gato. Algo dentro de mí gritaba que aquello no podía ser real. La razón me exigía no dejarme llevar por fantasías. Sin embargo, las evidencias se acumulaban. Caminé alrededor de la casa alumbrando el suelo y los rincones más oscuros. Era como si los gatos se escabulleran fuera del alcance de mi linterna, burlándose de mi atrevimiento. De pronto, lo vi. Un gato negro, apostado sobre una rama baja de un árbol, observándome con un brillo frío en sus ojos amarillos. Su mirada tenía un matiz inteligente, calculador. Sentí la piel erizarse. Entonces, maulló con fuerza. El sonido se asemejó a un rugido breve, un gruñido entrecortado, y luego, un susurro casi humano que se dispersó en el viento. No pude distinguir palabras, pero sí comprendí que no era un simple maullido. Ese gato quería decir algo. La linterna temblaba en mi mano y di un paso atrás. El gato saltó de la rama y se perdió en la penumbra. Sentí que me faltaba el aire. Quise buscar ayuda, pero al mismo tiempo me avergonzaba la idea de contarles a mis amigos que creía que los gatos estaban hablando. Quizás se reirían o pensarían que había perdido la cabeza. Me contuve. Decidí volver a entrar, cerrar puertas y ventanas, y tratar de dormir. Pero apenas pegué un ojo aquella noche. Fue imposible ignorar el suceso. A la mañana siguiente, caminé por el vecindario, intentando averiguar si alguien más había notado algo raro. Pregunté con fingida naturalidad si los gatos del lugar solían hacer ruidos extraños. Algunos vecinos me dijeron que sí, que era normal escuchar maullidos más fuertes en época de celo, mientras que otros confesaron que los gatos se comportaban de manera inusual desde hacía semanas, como si estuvieran más agresivos o vigilantes. Uno de ellos me narró que, en una noche reciente, los gatos se juntaron frente a su casa y no pararon de mirarlo. Y lo peor, aseguraba que uno de ellos parecía reírse. No fue tomado en serio por su familia, que achacó todo a una mala jugada de su imaginación o al cansancio. Aquel testimonio me consoló un poco, pues no era el único que sentía algo extraño alrededor de los felinos de la zona. Sin embargo, esa misma inquietud me llevó a adentrarme en un terreno pantanoso. La curiosidad por lo desconocido puede ser un arma de doble filo, y sin imaginarlo, me interné más y más en un misterio que desafiaba toda lógica. Empecé a notar incluso que algunos vecinos evitaban a los gatos deliberadamente. Los veían deambular en grupo, especialmente al anochecer, y preferían no salir de casa para no cruzarse con ellos. Me resultó asombroso comprobar que, sin darnos cuenta, todos compartíamos un miedo latente, como si hubiéramos detectado, de forma inconsciente, que había una inteligencia perturbadora tras los ojos de esos animales. La obsesión creció en mí de forma silenciosa. Empecé a anotar en un cuaderno cada situación rara que se presentaba. Me costaba concentrarme en el trabajo, y por la noche, en lugar de relajarme, me la pasaba espiando por las ventanas, esperando ver algún gato y confirmar mis sospechas. Era como un mal presentimiento que no lograba sacudirme. Había algo en el ambiente, un peso que se sentía en el aire, como si estuviera cargado de electricidad y presagios. Fue en uno de esos días que me topé con un gato completamente blanco de ojos azules, sentado en mi porche. No se asustó al verme abrir la puerta, sino que me observó fijo, como escrutando mi alma. No maulló, ni ronroneó, solo me miró. Me armé de valor y le hablé,
preguntándole si tenía dueño, aunque suene ridículo. El gato ladeó la cabeza, con un gesto casi humano de curiosidad, y luego se fue caminando con lentitud hacia el final de la calle. Mis piernas temblaron. El encuentro duró apenas unos segundos, pero tuve la sensación de que aquel felino me estaba invitando a seguirlo. Esa misma tarde, revisé foros y videos de internet, buscando información sobre gatos que pudieran imitar palabras humanas. Encontré historias curiosas. Algunos gatos pueden vocalizar de forma que parece imitar sonidos humanos. Sin embargo, lo que me sucedía no entraba en la categoría de mera imitación. Yo sentía un intento de comunicación real, como si hubiera una inteligencia detrás de esos sonidos. ¿Cómo racionalizar algo así? Más tarde, esa noche, el ambiente pareció oscurecerse temprano. El cielo se cubrió de nubes densas y una brisa helada empezó a soplar. Preparé café para mantenerme despierto y me senté en el sillón cerca de la ventana. Con mi libreta en mano, empecé a escribir sensaciones, teorías, cualquier cosa que se me viniera a la mente. Entonces, un ruido sutil irrumpió en la quietud. Parecía provenir de los arbustos en mi jardín. Apagué las luces y me acerqué sigilosamente. A través del cristal, pude ver 5 gatos, cada uno de un color distinto, sentados en semicírculo, mirando fijamente hacia mi casa. Sus ojos brillaban con un fulgor siniestro. Fue uno de los momentos más escalofriantes de mi vida, porque al unísono empezaron a maullar, un sonido tan ritmado que parecía un canto. Después, algo en esas vocalizaciones se transformó. Me pareció distinguir sílabas, quizá un lenguaje antiguo, o tal vez mi mente me estaba engañando. Sea como sea, no me atreví a salir. Sentí que me observaban a través del vidrio. Uno de los gatos, el más grande, soltó un maullido áspero, y hubo un instante en que juraría que dijo mi nombre. Ahogué un grito y retrocedí. En un abrir y cerrar de ojos, los 5 se dispersaron, corriendo en distintas direcciones. De nuevo, me quedé con esa sensación de haber sido testigo de algo que no me correspondía. Esa noche, apenas dormí y tuve pesadillas con gatos parlantes y voces cavernosas que se arrastraban por mi mente. Cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo de sus pupilas, ese brillo en la oscuridad que me hacía sentir vulnerable. Incluso llegué a plantearme la posibilidad de mudarme, pero las ataduras económicas y mi orgullo me lo impidieron. No quería rendirme ni huir como un cobarde. Además, una parte de mí sentía que debía descubrir la verdad detrás de este fenómeno, aunque fuese a costa de mi paz mental. Unos días después, continuando mi investigación, me topé con una anciana en la tienda de comestibles. Charlamos un poco y con cautela, le pregunté si había notado algo raro con los gatos del vecindario. Para mi sorpresa, se mostró seria y afirmó que aquellos felinos rondaban una casa vieja y medio en ruinas ubicada en la parte más alejada del pueblo. Según ella, esa casa había sido habitada años atrás por una familia que practicaba rituales extraños, o al menos eso se rumoreaba. Me recomendó no acercarme a ese lugar porque, desde que la familia desapareció sin dejar rastro, la casa parecía maldita. Esas palabras me intrigaron y asustaron a la vez. Pero mi curiosidad ya estaba encendida. Necesitaba saber qué papel jugaban esos gatos en todo esto, y si la casa tenía relación con sus comportamientos anómalos. Decidí que esa misma tarde me daría una vuelta por allí, aunque un nudo en el estómago me decía que estaba a punto de cometer una gran imprudencia. El camino hacia la casa abandonada era polvoriento, rodeado de árboles cuyas ramas parecían retorcerse como brazos de criaturas fantásticas. Los pocos vecinos que vivían en esa zona mantenían sus puertas cerradas, y sentí que me observaban desde las ventanas, como si supieran a dónde me dirigía y temieran por mí. Finalmente, llegué a un portón oxidado que daba paso a un jardín descuidado. Más allá, se alzaba la estructura de la casa. Parecía a punto de colapsar, con las paredes agrietadas y las ventanas rotas. Todo el lugar transmitía una atmósfera inquietante,
como si guardara secretos antiguos bajo sus tablas carcomidas. Al asomarme por una de las ventanas rotas, noté que el interior estaba lleno de polvo y telarañas. Sin embargo, algo llamó mi atención. En el suelo se veían huellas recientes, como si alguien, o algo, hubiera caminado allí. Empujé la puerta principal, que crujió con un gemido lúgubre, y entré, sintiendo un temblor en las piernas. El olor a humedad y a madera podrida se mezclaba con un leve aroma que me recordó al de los gatos. De pronto, escuché un maullido lejano, suave, casi un llamado. Tuve la impresión de que provenía de alguna habitación trasera. Avancé con sigilo, esquivando muebles en ruinas y trozos de vidrio esparcidos. La casa crujía con cada paso, como si se quejara de mi presencia. Un pasillo oscuro se extendía hacia la parte trasera, y sentí que algo se movía entre las sombras. De pronto, un gato atigrado cruzó corriendo, asustándome. Se detuvo a unos metros, mirándome fijamente. Como si me guiara, continuó corriendo. Yo, con el corazón en la garganta, lo seguí. Llegué a una habitación amplia, probablemente la sala principal. Allí había señales de algún tipo de reunión, velas apagadas, un círculo dibujado en el suelo con símbolos que no reconocía, y restos de lo que parecían ofrendas. El gato se quedó parado al borde del círculo, moviendo la cola de un lado a otro. Sus ojos se fijaron en mí. En ese momento, sentí una presencia sofocante, como si la habitación estuviera cargada de energía maligna. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Retrocedí temiendo que algo se materializara frente a mí. El gato maulló, y aquel sonido retumbó en las paredes vacías, expandiéndose con un eco siniestro. Fue suficiente para que saliera de allí casi corriendo, con el terror marcando cada latido de mi corazón. Al voltear para cerrar la puerta, distinguí varias siluetas felinas en el umbral que daba al pasillo, mirándome en silencio. Llegué a la calle sintiendo que había escapado de una pesadilla viviente. La casa abandonada no era un simple lugar ruinoso. Ocultaba algo mucho más retorcido, y de algún modo, conectado con esos gatos habladores. Cuando recuperé un poco la compostura, noté un pequeño rasguño en mi antebrazo. Probablemente me herí con algún clavo oxidado o un pedazo de madera rota. Sin embargo, me dejó con la sensación de haber sido marcado, como si la casa o los propios gatos hubieran querido dejar un rastro de mi visita. Esa misma noche, no pude conciliar el sueño, pues cada vez que cerraba los ojos, recordaba el círculo de velas y el siniestro maullido resonando en mis oídos. Después de la experiencia en la casa abandonada, mi miedo y mi curiosidad se mezclaban en un torbellino. Sabía que la gente diría que estaba loco si contaba todo lo que había presenciado. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí buscar archivos históricos en la biblioteca municipal. Al menos, allí podría haber algún registro de la familia que vivió en esa casa. La biblioteca estaba casi desierta. Una mujer mayor atendía en la recepción y me saludó con un gesto amable. Le pregunté si tenía periódicos viejos o archivos sobre sucesos extraños en el pueblo. Ella me miró con cautela, pero me indicó la sección de archivos antiguos. Encontré polvorientas ediciones de un periódico local que ya no circulaba. Tras revisar varios, di con una noticia que me dejó petrificado. Hablaba de una familia, los Morante, que se había mudado a aquel viejo caserón hacía décadas. Se rumoreaba que practicaban cultos misteriosos relacionados con la comunicación con criaturas del más allá. Luego, un buen día, simplemente desaparecieron. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y la casa quedó abandonada. El pueblo se llenó de rumores sobre maldiciones y rituales oscuros, pero nada se confirmó de manera oficial. Sin embargo, lo más sorprendente eran los testimonios de vecinos que, por aquel entonces, afirmaban que los gatos del lugar actuaban como guardianes de la casa, apareciendo y desapareciendo a voluntad, y que en algunas noches se oían cantos guturales que parecían más humanos que felinos.
El artículo describía relatos de gente que juraba haber escuchado sus nombres susurrados por los maullidos. Esa coincidencia con mis propias experiencias me erizó la piel. Cerré el periódico sintiendo un nudo en la garganta. No estaba delirando. Había antecedentes de algo similar en el mismo lugar. Tras esa revelación, me sentí más decidido a descubrir la verdad. De regreso a casa, el día se me antojó más gris que nunca. Los gatos aparecían en cada esquina. Sentía que me seguían, que me espiaban desde azoteas y techos. Llegué a mi puerta con el corazón agitado, deseando encerrarme y no salir más. Sin embargo, algo me impulsaba a seguir adelante. Había un enigma que exigía ser resuelto. Al anochecer, escuché un rumor cerca de mi ventana. Me acerqué con cautela. Encontré, sentado sobre el alféizar exterior, al mismo gato blanco de ojos azules. Tenía un trozo de papel en el hocico. Al verme, lo soltó y saltó hacia el jardín. Abrí la ventana para tomar ese papel arrugado. Lo extendí con manos temblorosas y distinguí un símbolo idéntico a uno de los que había visto dibujados en la casa abandonada. Estaba garabateado en lápiz, como si alguien lo hubiera trazado con prisa. ¿Qué significaba aquello? ¿Los gatos estaban tratando de comunicarse conmigo de forma tangible? Era absurdo, pero a la vez me parecía la única explicación viable. Sentí el peso de una responsabilidad extraña, un llamado a descubrir el secreto que yacía en el corazón de esos rituales olvidados. Esa noche no pegué ojo. El símbolo parecía bailar ante mis párpados cada vez que intentaba dormir. A ratos, me parecía oír un murmullo que, aunque provenía de mi imaginación, guardaba un eco claro de maullidos. Comencé a preguntarme si todo esto no sería más que una trampa, un anzuelo para atraer mi atención hacia algo que no debía descubrir. Pero, por otro lado, la curiosidad me empujaba a desentrañar el misterio, a pesar del terror que me paralizaba. Con cada día que pasaba, la atmósfera alrededor del vecindario se volvía más pesada. Vecinos comentaban que sus gatos se comportaban de manera agresiva o que de pronto desaparecían sin dejar rastro. Otros afirmaban despertar en la noche y sentir un coro de maullidos detrás de las paredes, como si estuvieran rodeados. El ambiente se volvía casi irrespirable y empecé a sufrir de insomnio. Las horas de la madrugada se convertían en un suplicio, con mi mente evocando imágenes de aquellos ojos felinos brillando en la penumbra. El símbolo que encontré en el papel me obsesionaba. Intenté buscarlo en la web, en libros de ocultismo que compré en una librería local con la esperanza de encontrar alguna pista. A menudo me topaba con referencias crípticas a rituales antiguos, a dioses felinos de civilizaciones perdidas y a creencias sobre animales como mensajeros de fuerzas oscuras. Nada concreto, pero sí lo suficiente para indicarme que había algo ancestral detrás de esta conexión entre los Morante y los gatos. Era como asomarse a un abismo de leyendas que la gente prefería ignorar. De vez en cuando, me descubría sudando, aterrado ante la idea de que esos rituales pudieran no ser simple mitología. Entretanto, seguía escuchando ese sonido espeluznante por las noches. A veces creía oír mi nombre, susurrado en un tono casi burlón. No podía concentrarme en mis labores diarias, y empecé a cancelar compromisos sociales por temor a que, mientras estuviera fuera, algo sucediera en mi casa. Era como si hubiera creado un vínculo con esos felinos, una especie de pacto involuntario que yo no había aceptado, pero que de algún modo me ataba a la oscuridad que emanaban. Una noche, cuando el reloj marcaba casi las 3 de la mañana, sentí un impulso incontrolable de salir a caminar por el barrio. Era como si algo o alguien me llamara. Me puse un abrigo y salí. La luna, grande y pálida, iluminaba las calles desiertas. El viento era helado, y cada paso resonaba en la acera con un eco siniestro. No vi ni un alma, pero sí noté la presencia de gatos en casi cada esquina. Algunos me observaban sin inmutarse. Otros salían corriendo como asustados. Había un gato en particular, de color gris y de ojos verdes, que parecía guiarme con su mirada. Avanzaba unos metros, se detenía,
Me miraba y continuaba. Cuando quise darme cuenta, estaba frente a la casa abandonada otra vez. Me quedé parado allí, sintiendo un escalofrío atravesar mi cuerpo. Esa casa me aterrorizaba, pero al mismo tiempo sentía que algo en su interior me llamaba. Estuve tentado a entrar una vez más, mas el recuerdo de las siluetas felinas me frenó. Finalmente, retrocedí y volví a casa con el corazón a punto de estallar. Me costó dormir, pero comprendí que no podría huir para siempre de ese lugar y de los secretos que guardaba. Tarde o temprano, tendría que volver y enfrentar lo desconocido. En los días siguientes, el terror psicológico se intensificó. Soñaba con pasillos interminables llenos de gatos que maullaban mi nombre, y despertaba sobresaltado, sin saber distinguir la realidad de la pesadilla. Casi no comía, apenas dormía, y mi familia y amigos notaron mi aspecto demacrado. Les dije que atravesaba un periodo de estrés, ocultando la verdad por miedo al ridículo. Pero en mi fuero interno, sabía que cada día estaba más cerca de perder la cordura. La línea entre lo real y lo sobrenatural se difuminaba cada vez más. Por la mañana, cuando intentaba retomar mi rutina, algo no me dejaba en paz. Veía gatos por todas partes, en los techos, en los jardines, incluso en el parque donde solía relajarme. Empezaban a resultarme amenazadores, como si planearan algo. Por otro lado, había momentos en que los observaba y sentía una profunda compasión, como si fuesen víctimas de un poder mayor que los manipulara. Decidí acudir a un amigo de la infancia, Pablo, quien siempre había sentido fascinación por lo paranormal. Aunque temía que se burlara, necesitaba compartir mi experiencia con alguien en quien confiara. Lo invité a casa, y después de dudarlo un rato, le conté todo. Los maullidos que parecían palabras, la casa abandonada, los rituales, la familia morante. Para mi sorpresa, no se rió. Me escuchó con seriedad y confesó que él también había sentido una atmósfera extraña en el pueblo. Afirmó que, en las últimas semanas, algunas noches había notado la presencia de gatos en su ventana, mirándolo como si quisieran decirle algo. Aunque no había llegado a oír palabras, sí confesó que los maullidos le parecían demasiado humanos. Aquello me dio cierto alivio. Al menos no era el único que percibía la rareza de la situación. Pablo propuso investigar juntos. Me habló de un sacerdote retirado que vivía en las afueras y que había lidiado con casos extraños en su juventud, cuando ejercía en pueblos alejados. Quizá él podría orientarnos sobre cómo proceder, o al menos darnos una perspectiva diferente. Me pareció una buena idea. Tal vez existía un componente espiritual que escapaba a nuestra comprensión. Conseguimos la dirección del sacerdote, el padre Camilo, y fuimos a visitarlo una tarde. Vivía en una casa humilde, rodeada de árboles frondosos. Nos recibió con amabilidad y paciencia. Al principio pareció escéptico ante nuestras palabras, pero conforme le relatamos los eventos, su expresión cambió a una seriedad profunda. Mencionó que, en ciertos rituales prohibidos, los gatos son considerados canales para energías oscuras. Aunque la Iglesia no solía avalar estas creencias, él mismo había atendido casos en los que se sospechaba la participación de sectas que veneraban figuras felinas como deidades. Nos advirtió que, de ser cierto lo que contábamos, nos enfrentábamos a algo peligrosamente real. Sugirió que rezáramos y que no desafiáramos a esas fuerzas sin la debida protección. Sin embargo, no pudo ofrecernos mucho más, salvo su bendición y un gesto de preocupación. Nos marchamos con la sensación de que habíamos confirmado al menos una parte de nuestros temores. No estábamos ante un simple fenómeno de gatos callejeros. Había un trasfondo siniestro y, de algún modo, estábamos en medio de él. Esa misma noche, tuve un sueño inquietante en el que me vi rodeado de gatos que cantaban con voces humanas, recitando versículos incomprensibles. Cuando desperté, tenía la impresión de que mi habitación estaba llena de una energía densa. Al poner los pies en el suelo,
Sentí un hormigueo que me recorrió las piernas. Revisé mi móvil y vi mensajes de Pablo contándome que también había tenido pesadillas. Era demasiada coincidencia para ignorarla. Tras la visita al padre Camilo, Pablo y yo nos sentimos un poco más acompañados en esta cruzada contra lo desconocido. Sin embargo, también comprendimos que era poco lo que un ex sacerdote anciano podía hacer por nosotros. Cada noche, los murmullos aumentaban de intensidad, la tensión en el barrio era palpable. La gente comentaba que los gatos estaban descontrolados. Algunas personas se quejaban de rasguños en sus puertas, de miradas fijas que no podían explicar. Y lo más macabro, empezaron a desaparecer mascotas pequeñas, como conejos y aves, sin dejar rastro. Muchos sospechaban de los gatos, pero nadie se atrevía a confirmarlo. La paranoia se apoderó de todos. Se respiraba miedo. Cada vez que oscurecía, la gente se apresuraba a cerrar ventanas y a atrancar puertas, como si de un toque de queda felino se tratara. Pablo y yo nos reuníamos para hablar sobre qué debíamos hacer. ¿Regresar a la casa abandonada? ¿Intentar alguna clase de ritual de protección? No estábamos seguros de nada. Mientras tanto, los susurros felinos en la noche me hacían temblar de horror. A menudo me cubría los oídos con la almohada, intentando en vano ahogar esos sonidos que parecían venir de todas direcciones. Una de esas madrugadas, desperté tras un sueño intranquilo. Me asomé a la ventana y vi a 3 gatos sentados en mi porche. Uno era el blanco de ojos azules, otro el negro con el que tuve el primer encuentro, y por último, un gato atigrado que nunca había visto antes. Estaban inmóviles, como estatuas, mirándome directamente. Me atreví a abrir la puerta. Entonces, soltaron un maullido al unísono que resonó en mi cabeza como si me hablasen telepáticamente. Una palabra, quizá mi nombre, o tal vez algo incomprensible. Sentí pánico. Cerré de golpe y corrí a mi habitación, con el corazón desbocado. Me quedé allí, temblando, hasta que amaneció. Los días pasaron y la sensación de asfixia no disminuía. Cada rincón de mi casa parecía susurrar historias de viejos rituales y voces felinas. No podía concentrarme en nada. Cuando caminaba por la calle, tenía la impresión de que los gatos me seguían, se subían a muros para observarme mejor, y sus ojos brillantes me recordaban que yo era parte de su juego. Cuando consulté con Pablo, me dijo que sentía algo similar, aunque no tan intenso. Tal vez había un interés especial en mí, porque yo me había atrevido a entrar en la casa abandonada, o quizá porque los gatos veían en mí algún rasgo que los atraía. Todo era especulación. Sin embargo, sentíamos que nos quedaba poco tiempo antes de que ocurriera algo definitivo. Me sorprendió escuchar que otros vecinos también habían soñado con gatos parlantes o con rituales siniestros en la vieja casa. Sin embargo, la mayoría prefería guardar silencio, negando la posibilidad de que algo así fuera real. El clima de angustia colectiva era tan fuerte que, poco a poco, el pueblo comenzó a sumirse en una especie de letargo, donde cada quien se refugiaba en su hogar tras caer la noche. El pueblo entero cayó bajo una extraña penumbra emocional. La gente se mostraba arisca, asustada, y muchos empezaron a culpar abiertamente a los gatos de cualquier desgracia. Algunos hablaban de envenenarlos, otros de ahuyentarlos con trampas, pero nadie se atrevía a dar el primer paso, pues, en el fondo, todos sentían ese temor irracional a lo desconocido. Mientras tanto, yo experimentaba la sensación de que algo enorme se aproximaba, un clímax que rompería por completo la tranquilidad de nuestras vidas. Un atardecer, recibí la visita inesperada de la anciana con la que había hablado en la tienda de comestibles. Estaba angustiada. Me dijo que por la noche veía a varios gatos merodear su puerta y juraba que uno de ellos le hablaba en sueños, pidiéndole que lo siguiera hacia la casa vieja. Ese relato me heló la sangre, pues coincidía con lo que yo había vivido. Ella me rogó que hiciera algo, convencida de que yo poseía alguna respuesta. Me sentí impotente, sin saber cómo ayudarla. Cuando cayó la noche,
El viento trajo consigo un coro de maullidos más intenso que nunca. Me senté en la cama, con la luz apagada, y cerré los ojos. Escuché un murmullo colectivo, casi como un cántico, y sentí que mi mente se nublaba. Fue como si entrara en un estado de trance. En mi cabeza aparecieron imágenes de la casa abandonada, del círculo con símbolos en el piso, de la familia morante en rituales oscuros, y de gatos que se congregaban formando una espiral retorcida. Una voz susurrante en mis oídos me repetía algo en un idioma que no entendía, pero que me provocaba escalofríos. Desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar. Eran las 3 de la mañana. Miré por la ventana y, en la distancia, sobre los tejados, distinguí varias siluetas felinas que parecían dirigirse hacia las afueras del pueblo. Sin pensarlo, me vestí a toda prisa y salí tras ellas, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. No podía ignorar más el llamado de los gatos. Tal vez no era prudente, pero algo dentro de mí gritaba que era el momento de afrontar mis peores temores. Mientras avanzaba por las calles desiertas, me invadía un presentimiento cada vez más fuerte de que estaba a punto de presenciar algo que pondría a prueba mi cordura. Las luces de las farolas titilaban, y el ulular del viento reforzaba la atmósfera siniestra. Sentía latir mi corazón con una fuerza que amenazaba con romper mi pecho. Aún así, seguí adelante, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir lo que los gatos tenían planeado. Los gatos avanzaban con paso firme, como si tuvieran un destino preciso. Yo los seguía a cierta distancia, intentando no perderlos de vista en la penumbra. El camino llevaba hacia la zona de la casa abandonada. Pude ver cómo, en la lejanía, otras siluetas se unían al grupo. Era como una peregrinación nocturna de felinos, todos en silencio, excepto por un maullido ocasional que resonaba como una contraseña secreta. Llegamos a los alrededores de la casa, donde las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz de la luna menguante. Me escondí detrás de un tronco caído para observar sin ser visto. Ante mis ojos se desplegó una escena que me costó asimilar. Decenas de gatos se reunían alrededor del viejo caserón, formando un círculo casi perfecto. Empezaron a maullar en una especie de cántico rítmico, y sus sonidos parecían eco de algo mucho más profundo y antiguo. De pronto, noté que la puerta de la casa se abrió sola, con un chirrido agudo que me erizó la piel. El gato blanco de ojos azules apareció en el umbral y soltó un grito peculiar, mezcla de maullido y palabra. Con asombro, vi que algunos gatos entraron, mientras otros se quedaban fuera, mirándose entre sí, como organizándose. Parecían obedecer a una mente colectiva, a una voluntad que los guiaba. Yo estaba paralizado, dudando entre quedarme allí o aprovechar la oportunidad para averiguar qué ocurría en el interior. Al final, el valor, o la curiosidad, pudo más, y decidí seguirlos. Me deslicé con cuidado por el jardín hasta llegar a la puerta. Cuando crucé el umbral, me topé con la misma sala principal que había visto antes. Solo que, esta vez, estaba iluminada por velas rojas, colocadas en el círculo con símbolos extraños. Alrededor de él, los gatos se sentaban, formando un anillo de ojos brillantes. Sentí una vibración en el ambiente, como si la energía flotara en el aire. Mi corazón se aceleró tanto que creí desfallecer. De pronto, un murmullo profundo resonó en el interior. Era distinto a cualquier sonido de gato que hubiera escuchado. Más gutural, más siniestro. Pude ver cómo, en el centro del círculo, la sombra de algo humanoide se alzaba, pero era tan oscura y borrosa que no logré distinguir detalles. Fue entonces cuando sentí un dolor punzante en las sienes, como si algo penetrara en mi mente. Caí de rodillas, con la vista nublada, mientras un coro de maullidos formaba palabras incomprensibles. Estaba al borde del colapso, sumido en un terror que jamás pensé experimentar. El suelo bajo mis manos pareció estremecerse, como si latiera al ritmo de un corazón ancestral. Sentí un sabor metálico en mi boca, y no supe si era producto del miedo,
o si me había mordido la lengua al caer. Intenté incorporarme, pero mis piernas no respondían. Los maullidos seguían acompañados de ese murmullo tenebroso que parecía provenir de otro mundo. Cuando recuperé algo de conciencia, me di cuenta de que no estaba solo. Pablo se hallaba a mi lado, con el rostro desencajado por la impresión. Me contó que, preocupado por mi seguridad, había decidido seguirme cuando notó que yo salía de casa. Al ver la reunión de gatos y la puerta abierta, se armó de valor y entró tras de mí. Me levantó y me ayudó a salir de la sala principal, mientras los gatos no parecían inmutarse. Era como si estuvieran en trance, centrados en aquel ente que se manifestaba en el círculo. Aún aturdido, logré ponerme de pie. Quise huir, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba entender lo que estaba pasando. Pablo susurró que sentía lo mismo, que no podíamos simplemente correr. De algún modo, aquel lugar ejercía un influjo hipnótico. Decidimos registrar la casa en busca de alguna pista adicional sobre los Morante y sus ritos. Avanzamos por el pasillo, evitando mirar directamente a la sala donde continuaba el cántico felino. Llegamos a una habitación que parecía ser el antiguo despacho del dueño de la casa. Había muebles cubiertos de polvo y papeles tirados por el suelo. Con la linterna de Pablo, empezamos a revisar escritos y cuadernos viejos. Algunas páginas contenían símbolos similares a los que habíamos visto. Entre ellos reconocimos el mismo que el gato blanco me había entregado en aquel papel. Allí se mencionaba algo llamado el llamado de la profunda noche, un supuesto ritual para invocar a un guardián con aspecto felino que vinculaba a los habitantes de la casa con fuerzas de otro plano. Encontramos también referencias a la familia Morante. Al parecer, habían estado obsesionados con prolongar su vida o alcanzar un conocimiento prohibido que se hallaba en los ojos de los felinos, considerados portales vivientes a otras dimensiones. Más escalofriante aún, en un viejo cuaderno estaba descrito cómo realizaban sacrificios simbólicos y ofrendas para sellar pactos con entidades oscuras que habitaban el lugar. Temblábamos al leer aquellos textos. Cada párrafo confirmaba que las leyendas no eran mero cuento de viejas. Algo real, y muy peligroso, había tomado posesión de esta casa y había atrapado a los gatos en su red. De pronto, escuchamos pasos suaves detrás de la puerta. Apagamos la linterna. Una sombra se deslizó ante la entrada, acompañada por el inconfundible ronroneo de un gato. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. El ser, o lo que fuera, continuó su camino sin entrar, y nosotros suspiramos aliviados. Aprovechamos para tomar algunas hojas y apuntes como prueba, y salimos de aquella habitación. La casa parecía un laberinto de murmullos y pasos felinos. Cada esquina se presentaba como una emboscada potencial, un encuentro con lo desconocido que podía llevarnos a la locura. Llegamos de nuevo al vestíbulo principal y vimos que la figura oscura se había desvanecido. Sin embargo, los gatos seguían reunidos, como en un trance ritual. Aprovechamos ese momento para salir corriendo de la casa, con los papeles y cuadernos aferrados a nuestro pecho como si fueran tesoros prohibidos. Al cruzar la puerta, la sensación de opresión disminuyó un poco, pero el miedo se quedó grabado en cada fibra de nuestro ser. A pesar de nuestro miedo, logramos salir de la casa y regresar a la calle. Las primeras luces del amanecer se vislumbraban en el horizonte, disipando un poco el terror de la noche. Los gatos ya no estaban por doquier. Solo se escuchaban algunos maullidos distantes. Pablo y yo corrimos hasta mi casa, tratando de ordenar las ideas. Lo que habíamos visto y leído era demasiado perturbador. Nos sentamos en la cocina, con tazas de café temblorosas en nuestras manos, revisando las hojas que habíamos sacado. Según los textos, la familia Morante había invocado a una entidad que residía en la casa y a la que alimentaban con ofrendas. Los gatos, de algún modo, funcionaban como intermediarios o cómplices. Con el tiempo, ese ser terminó poseyendo la voluntad de los felinos del vecindario, extendiendo su influencia más allá de la casa. Los Morante desaparecieron, aunque los papeles no aclaraban si murieron o se adentraron a otra dimensión.
Lo que sí quedaba claro es que el poder invocado seguía activo, aguardando más víctimas, y por lo visto, ahora había decidido extender sus garras a todo el pueblo. Mi mente era un caos. ¿Cómo luchar contra algo que no puedes ver? Contra un poder ancestral que maneja a los gatos como títeres. Pablo, aunque asustado, intentó serenarme. Propuso que lo primero era advertir a la gente. Sin embargo, ¿quién creería algo así? Además, ¿cómo evitar que la entidad tomara represalias? Parecía un callejón sin salida. Las pocas horas que dormimos ese día, soñé con maullidos que se transformaban en carcajadas humanas, con pasillos oscuros y con un abismo en el que caían infinitos gatos, como un río eterno de sombras. Desperté con la determinación de no rendirme. Podía sonar insensato, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Recordé que el padre Camilo había mencionado la posibilidad de bendiciones y protecciones espirituales. Quizá, con su ayuda, pudiéramos al menos contrarrestar parte de la influencia del ente. También pensé en la posibilidad de hallar algún contrarritual en los papeles de los Morante, algo que pudiera sellar el vínculo con esa fuerza. Por descabellado que sonara, era nuestra única esperanza. Hablé con Pablo y decidimos ver al padre Camilo esa misma tarde. Antes de partir, revisamos una vez más los cuadernos, buscando símbolos o rezos que pudieran servirnos. Encontramos referencias vagas a un sello de luz que supuestamente podía aislar la casa de influencias malignas. No obstante, las instrucciones estaban incompletas. Confiábamos en que el sacerdote pudiera guiarnos. Nos dirigimos a la casa del padre Camilo, cargando las hojas y cuadernos que habíamos recuperado. El anciano nos recibió con gesto grave, leyó nuestros hallazgos durante un buen rato, y luego, con voz queda, nos explicó que había aprendido, en sus años de misión en regiones apartadas, que algunas culturas creían en la existencia de puentes entre mundos a través de animales sagrados. Los gatos, de acuerdo con ciertas tradiciones, tenían la capacidad de percibir y comunicar con entidades invisibles al ojo humano. Aún así, no había garantía de que un ritual de sellado funcionara, pues estábamos hablando de fuerzas muy antiguas, anteriores incluso al cristianismo. Aún así, el padre Camilo se ofreció a acompañarnos y rezar en la casa abandonada. Su presencia nos insufló algo de valor. Acordamos regresar allí la siguiente noche, cuando, presumiblemente, la actividad felina alcanzaba su punto álgido. Prepararíamos velas, agua bendita y algún tipo de rezo o invocación para contrarrestar la influencia maligna. Poco después, nos marchamos, con el corazón oprimido pero decididos a intentarlo. Las horas previas al anochecer fueron tensas. Me movía por mi casa sintiendo los ojos de los gatos sobre mí. Cada vez que miraba por la ventana, veía a alguno pasar lentamente, casi acechando. A veces me parecía oír risas suaves, como si se burlaran de nuestros planes. Pablo y yo nos comunicábamos por teléfono, intentando darnos valor mutuo. Cuando el sol empezó a ocultarse, me sentí al borde de un ataque de pánico. Sin embargo, recordé que no podía dejar que el terror me paralizara. Nos reunimos en la iglesia, donde el padre Camilo nos esperaba con un pequeño maletín que contenía agua bendita, un crucifijo y un libro de oraciones. Su plan era simple: llegar a la casa, rezar, pedir protección y derramar agua bendita en los puntos neurálgicos del lugar, especialmente en el círculo donde se congregaban los gatos. No sabíamos si funcionaría, pero era lo único que podíamos hacer. Con el temor mordiendo mis entrañas, conduje hasta la casa acompañado por Pablo y el sacerdote. Al llegar, ya era de noche cerrada, y la fachada ruinosa del caserón se alzaba ante nosotros como una boca negra dispuesta a tragarnos. Mientras caminábamos hacia la entrada principal, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Parecía como si cada sombra en el jardín ocultara un par de ojos felinos, listos para saltar en cualquier momento. El padre Camilo empezó a rezar en voz baja, y aquello me dio algo de serenidad, aunque el terror seguía latente.
Entramos en la casa con las linternas encendidas. El aire estaba espeso y todo crujía a nuestro paso. Era como caminar dentro de un ser vivo que se resentía con nuestra presencia. Los pasillos se llenaban de ecos y cada golpe de viento hacía rechinar ventanas rotas. El padre Camilo, con la voz firme pero serena, empezó a recitar sus oraciones, pidiendo protección divina ante cualquier mal que pudiera habitar aquel lugar. Al llegar a la sala principal, comprobamos que, una vez más, había velas dispuestas alrededor del círculo. Esta vez eran velas negras y una silueta sombría permanecía de pie en el centro. Parecía humana, pero carecía de rasgos definidos. Su simple presencia me hizo sentir un escalofrío helado. Cuando apuntamos las linternas hacia ella, se desvaneció como humo. Los gatos, que se escondían en las esquinas, siseaban y maullaban. Parecía que no querían acercarse al sacerdote ni al agua bendita. El padre Camilo se acercó al círculo y roció agua bendita. En ese momento, un chillido agudo, como el de un gato herido, resonó en toda la casa. Parecía provenir de todos lados a la vez. Mi corazón dio un vuelco, y Pablo retrocedió asustado. Aún así, el sacerdote continuó, decidido, mientras rezaba en voz alta. De pronto, notamos que la silueta volvía a aparecer, esta vez flotando cerca del techo, y pudimos ver que se retorcía, emitiendo un gruñido inhumano. Era como si el ente luchara por mantenerse en este plano, resistiendo el efecto del agua bendita y las oraciones. La tensión se hacía insoportable. Los gatos corrían de un lado a otro, arañando las paredes y lanzando maullidos horribles, como lamentos de algo demoníaco. Sentí un dolor punzante en las sienes. Mis oídos zumbaban. Pablo gritó que no soportaba más, que debíamos salir. Pero el padre Camilo insistía en terminar el ritual. Yo también quería correr, pero algo me decía que, si no sellábamos aquel mal de una vez, jamás podríamos librarnos de él. Así que aguantamos, rezando y salpicando agua bendita sobre los símbolos pintados en el suelo. Finalmente, la sombra en el techo lanzó un grito gutural tan fuerte que hizo que todo el caserón temblara. Las ventanas estallaron, lanzando cristales por doquier, y el techo crujió con violencia. Parecía que el lugar se derrumbaría sobre nosotros. De pronto, un estruendo sacudió la casa, y la silueta desapareció. Quedamos en silencio, cubriéndonos de los cascotes que caían. Los gatos, a su vez, huyeron despavoridos. Se hizo un silencio mortal. El padre Camilo cayó de rodillas, exhausto, y Pablo corrió a ayudarlo. Aproveché para mirar a mi alrededor y me sorprendió ver que algunas de las velas seguían encendidas, como testigos mudos de la batalla que acabábamos de presenciar. El aire se sentía diferente, menos opresivo. Sin embargo, la casa crujía, amenazando con venirse abajo en cualquier momento. La calma que siguió al caos fue casi irreal. Poco a poco, nos incorporamos cubiertos de polvo y con algunos rasguños menores por los cristales. El padre Camilo seguía rezando en voz baja, con el crucifijo en alto. Preguntamos si estaba bien y nos asintió, aunque se le veía agotado. Sentíamos un gran alivio, como si algo pesado se hubiera dispersado, pero al mismo tiempo persistía una extraña inquietud. ¿Habíamos desterrado al ente o solo lo habíamos debilitado? Nos apresuramos a salir de la casa antes de que se nos viniera encima. Una vez afuera respiramos el aire fresco de la noche, como si hubiésemos vuelto a nacer. Notamos que no había ni un solo gato a la vista, ni en el jardín, ni en la calle, ni en los tejados. Era como si todos hubieran desaparecido. Por un instante, me invadió el temor de que aquello fuera solo la antesala de algo peor. Pero al menos, en ese momento, el silencio era reconfortante. El padre Camilo sugirió que, para estar seguros, debíamos sellar el lugar, clavar maderas en puertas y ventanas, y colocar símbolos sagrados para impedir el regreso de cualquier energía maligna. Lo hicimos a toda prisa, usando tablas que encontramos en el jardín
y dibujando cruces con tiza bendita. Terminamos exhaustos, pero satisfechos de haber hecho todo lo posible. Antes de marcharnos, dirigí una mirada a la casa. Era como si en las ventanas rotas se dibujaran rostros difusos, y un escalofrío me recorrió. Pero mantuve la calma. Regresamos en silencio a nuestros hogares. Me sentía extraño, vacío y a la vez abrumado por la magnitud de lo sucedido. ¿Sería verdad que habíamos librado al pueblo de la influencia maligna que se cernía sobre él? ¿Y los gatos? ¿Volverían a aparecer con sus susurros inquietantes? ¿O habían quedado libres del influjo oscuro? Me dormí con esa incógnita ardiente en mi mente, deseando que la pesadilla se hubiera acabado. Las pesadillas, sin embargo, no desaparecieron del todo. A menudo despertaba en mitad de la noche con la imagen de la silueta retorciéndose en el techo, acompañada por el clamor de gatos que resonaba en mi memoria. Era difícil creer que todo hubiera terminado. En el fondo, temía que aquello fuera solo una tregua temporal. Los días siguientes transcurrieron con una calma casi sobrecogedora. La gente comentaba que los gatos se habían marchado, que ya no se veían rondando las calles en masa, ni merodeando las casas. Algunos manifestaron alivio, otros se mostraron extrañados por la repentina desaparición. Pablo y yo, en cambio, nos manteníamos alerta, esperando cualquier señal de que la oscuridad seguía latente. Una noche, mientras leía en mi sala, me pareció oír un suave maullido en el jardín. El corazón me dio un vuelco. Con el pulso acelerado, abrí la puerta. Allí, parado junto al arbusto, se encontraba el gato blanco de ojos azules. Me miró fijamente, sin el brillo siniestro que recordaba. Me costó respirar. Esperé escuchar un susurro, alguna palabra escalofriante, pero el gato solo maulló de forma normal. Caminó hacia mí y rozó mi pierna con la cabeza, ronroneando. Un gesto de ternura que me dejó desconcertado. Me agaché para acariciarlo y él me permitió hacerlo, algo que nunca antes había pasado. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. En su cuello tenía una pequeña marca, como un símbolo similar a los que vimos en la casa. Sin embargo, se veía desteñido, como si estuviera desapareciendo. ¿Era posible que el gato siguiera siendo parte del influjo maligno, pero ahora liberado en gran medida? El felino se apartó tras unos segundos y se adentró en la penumbra, perdiéndose de vista. Me quedé allí de pie, con un nudo en la garganta y la mente llena de preguntas. Parecía que, aunque el terror principal se había desvanecido, quedaban secuelas, cicatrices que tardarían en borrarse. Durante las siguientes semanas, algunos gatos comenzaron a reaparecer, pero su comportamiento era distinto. Volvieron a actuar como animales comunes, sin ese aire amenazante o inteligente que antes me hacía dudar de mi cordura. Incluso la anciana de la tienda me dijo que sus gatos habían vuelto a casa y que lucían tranquilos. El pueblo recuperó su rutina y gradualmente, el recuerdo de las noches de maullidos tenebrosos se desvaneció de las conversaciones cotidianas. Aún así, en mi interior persistía la duda. ¿Realmente habíamos vencido la oscuridad que habitaba en la casa? ¿O simplemente la habíamos sellado, dejándola latente, a la espera de otro momento propicio? Me esforzaba por conservar la calma y disfrutar la relativa normalidad, pero cada vez que oía un maullido al anochecer, mi corazón volvía a latir con fuerza, temiendo lo peor. Poco a poco, el suceso pasó a ser una historia de la que casi nadie quería hablar. Quizá el silencio colectivo fuera un mecanismo de defensa, un intento de proteger la cordura. Pablo y yo, en cambio, nos reuníamos de vez en cuando para repasar lo ocurrido. Conservábamos las páginas que sacamos de la casa y las notas que tomamos. Ninguno de los dos estaba seguro de cómo relatar nuestra experiencia, o si valía la pena hacerlo. ¿Quién nos creería? Podríamos convertirnos en la comidilla del pueblo o quedar como locos ante los ojos de los demás. El padre Camilo siguió en contacto con nosotros. Se mostraba sereno, convencido de que sus oraciones y el agua bendita habían sellado el mal que habitaba allí. Sin embargo, reconocía que nuestras acciones solo habían servido como una barrera, un remedio temporal,
a no ser que fuera la voluntad divina la que verdaderamente hubiese expulsado aquel ente. En cualquier caso, la casa abandonada quedó clausurada, y el ayuntamiento no tardó en declarar el inmueble peligroso, prohibiendo el paso de la gente por riesgo de colapso. Así, el lugar se convirtió en un recuerdo sombrío que permanecía a las afueras del pueblo, como testimonio silencioso de lo que vivimos. A menudo me preguntaba si la familia Morante seguía en algún plano distinto, vagando entre sombras con la ayuda de sus adorados gatos, o si el ente que habitaba la casa aguardaba, agazapado, el momento oportuno para regresar. Había noches en las que despertaba sobresaltado, pensando que escuchaba maullidos humanos, pero al abrir los ojos, solo encontraba el silencio pacífico de la madrugada. Sin embargo, aprendí una lección fundamental. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos. Tal vez nunca logremos explicarlas, y tal vez lo mejor sea dejarlas en paz. Pero si algún día nos topamos con ellas, la fe, la unión y el coraje pueden darnos una oportunidad de sobrevivir. Aún así, esa experiencia me dejó marcado, recordándome que la frontera entre la realidad y lo imposible puede romperse en cualquier momento. Ha pasado el tiempo suficiente como para que la historia de los gatos parlantes se diluya en la memoria colectiva. A veces, me siento en el porche de mi casa, contemplando la calle tranquila, recordando aquellas noches de terror. Algunos gatos rondan todavía, pero ninguno se comporta de forma extraña. No escucho ya maullidos humanos ni susurros escalofriantes. Los vecinos volvieron a su rutina, y el caso de la casa abandonada dejó de ser tema de conversación. Sin embargo, no puedo olvidar las imágenes de la silueta oscura suspendida en el aire, el coro de maullidos que parecían palabras, y el gato blanco que se acercó a mí con ese papel marcado, siguen repitiéndose en mi mente. Hay ocasiones en que despierto en la madrugada con la certeza de haber escuchado mi nombre a través de un maullido lejano, pero cuando corro a la ventana, solo veo la calle desierta. He llegado a comprender que ciertas experiencias no encuentran cabida en la lógica del día a día, y que, en lugar de obsesionarnos con comprenderlas, tal vez debamos aceptarlas como parte de la vasta complejidad de nuestro mundo. En noches de luna llena, la luz plateada ilumina la cerca donde antaño vi por primera vez a aquel gato negro que parecía pronunciar sílabas imposibles. Cierro los ojos y lanzo una plegaria silenciosa para que nada como aquello vuelva a suceder. ¿Realmente nos deshicimos de la entidad? ¿O simplemente la ahuyentamos un tiempo? Tal vez la familia Morante esté esperando un nuevo ciclo, alimentada por las historias que el viento arrastra. Tal vez los gatos sigan siendo sus mensajeros fieles, guardianes de un secreto que no pertenece a nuestra dimensión. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, al menos, el pueblo duerme en paz, ajeno a las sombras que un día se adueñaron de sus noches. Y yo vivo con la conciencia de que fui testigo de algo inimaginable, algo que jamás podré describir completamente en palabras humanas. Cuando miro a los gatos que pasean despreocupados por el jardín, intento recordar que también son criaturas maravillosas de la naturaleza, a pesar de haber estado ligados a un episodio tan escalofriante. La vida sigue su curso, y cada latido me recuerda que, aunque hay cosas que escapan a nuestra razón, no queda más que aprender a convivir con los misterios que habitan en los rincones oscuros de este mundo. Ahora, mientras pongo fin a este relato, siento un extraño cosquilleo en mis oídos. Me quedo muy quieto, atento. Por un instante, creo oír un suave murmullo que surge desde la penumbra de mi habitación. Pero cuando me giro, no hay nada. Cierro los ojos y suspiro, aliviado y, a la vez, ligeramente perturbado. Quizá tan solo sea el recuerdo de esos maullidos imposibles que, con su eco, siguen susurrando historias en el silencio de la noche. Mientras transcurrían los meses posteriores a estos sucesos, comencé a anotar experiencias detalladas de otros pobladores que, en voz baja, admitieron haber sentido la misma opresión y el mismo terror inexplicable que yo experimenté. Algunos de ellos recordaban haber visto,
En noches muy oscuras, figuras felinas merodeando con un comportamiento casi humano, y lo describían como si aquellas criaturas estuvieran haciendo rondas de vigilancia. Hubo incluso quien confesó escuchar su nombre pronunciado en un siseo ronco, como si los gatos hubieran adquirido una voz maldita. No pude evitar sentir una especie de hermandad con esas personas. Éramos unos pocos los que habíamos presenciado lo innegable, y aún así, decidimos guardar silencio para no generar pánico o convertirnos en blanco de burlas. Intercambiamos historias y teorías, llegando a la conclusión de que las fuerzas que se manifestaban a través de los gatos eran muy antiguas y probablemente trascendían cualquier religión o sistema de creencias modernos. En una ocasión, un vecino me relató que, cuando era niño, su abuelo le contó antiguas leyendas sobre criaturas capaces de comunicarse con los animales. Se decía que esos seres, brujos o chamanes, podían sembrar su voluntad en la mente de un gato y, a través de él, observar y escuchar el mundo de los humanos sin ser descubiertos. Incluso se especulaba que determinadas líneas de sangre poseían una afinidad innata con los felinos y que, generación tras generación, esa conexión se fortalecía o se corrompía, dependiendo de los actos que llevaran a cabo sus descendientes. Este vecino, temeroso de la herencia cultural de su abuelo, atribuyó parte de lo sucedido a esa posibilidad. Tal vez la familia Morante descendía de alguien con ese don o maldición. Reflexioné mucho sobre todo esto. Empecé a concebir que la presencia que habitaba la casa, más que un simple ente maligno, podía ser la acumulación de voluntades pretéritas, un cúmulo de energía oscura alimentada por rituales de larga data. Esa energía habría atrapado a los gatos, transformándolos en mensajeros o soldados de un propósito que rebasaba la comprensión humana. Y, al sellar la casa y expulsar en parte a la sombra, habíamos deshecho, al menos momentáneamente, esa red siniestra. Sin embargo, cada vez que me cruzaba con un gato en la calle, el recuerdo de sus maullidos articulares me sacudía. Con todo, pasaron más meses, y las heridas emocionales comenzaron a cerrarse, aunque seguían dejando cicatrices en mi psique. Un día, me atreví a pasear frente a la casa abandonada. La encontré cercada, llena de grafitis y de advertencias de peligro. No se escuchaba ni un solo sonido, ni un solo maullido. Aún así, la atmósfera era tan pesada que tuve la impresión de que el tiempo se detenía en aquel lugar, como si la oscuridad estuviera congelada en sus cimientos, esperando a que alguien la despertara de nuevo. Aquella noche, soñé con la familia Morante. En mi sueño, podía verlos caminando por la casa, vestidos con ropajes extraños, mientras acariciaban a los gatos que deambulaban a su alrededor. Lo más inquietante era que sus rostros carecían de rasgos definidos, como si fueran solo máscaras pálidas con ojos vacíos. Uno de ellos se volvió hacia mí y señaló el cielo, donde las constelaciones parecían formar figuras felinas. Al despertar, me invadió la certeza de que, si aquel ritual no se había cortado de raíz, es posible que en algún momento retornara, aprovechando la mínima grieta en el sello. Compartí este sueño con Pablo, quien me confesó haber tenido pesadillas similares. La conexión entre lo soñado y lo vivido era demasiado precisa como para catalogarla de simple casualidad. Nos preguntamos si deberíamos volver a buscar la ayuda del padre Camilo o si, por el contrario, convenía dejar quieto lo que habíamos logrado apaciguar. Finalmente, optamos por el silencio y la prudencia. Puede que la curiosidad nos impulsara a querer saber más, pero el instinto de supervivencia nos decía que no debíamos tentar a la oscuridad otra vez. Todavía conservo, bien guardados, los cuadernos y los papeles donde se describían los rituales. A veces, en mis momentos de mayor valentía o ingenuidad, los hojeo, preguntándome si algún día la humanidad entenderá que no estamos solos, que coexistimos con fuerzas y presencias que desbordan nuestro entendimiento. Y quizá los gatos, con su aire enigmático, sean la puerta más próxima a esas realidades. A pesar de todo, he vuelto a la rutina, cada vez menos sobresaltado por los recuerdos.
Sin embargo, el terror dejó su marca indeleble. Antes, cuando escuchaba un maullido, pensaba en la ternura y el calor que estos animales transmiten. Ahora, no puedo evitar preguntarme si, detrás de esos ojos, podría haber algo más, acechando, observando, esperando un nuevo ciclo de oscuridad. Esa dualidad me acompaña cada día. Me ha hecho más cauto, pero también más humilde, al reconocer que, en el vasto abanico de la existencia, somos apenas espectadores de una obra muchísimo más compleja. Quizá por eso, cada vez que veo un gato al anochecer, lo saludo con respeto, guardando en mi interior el eco de aquella noche fatídica en que sus maullidos se convirtieron en palabras capaces de erizar mi piel. Ignoro si algún día esos susurros retornarán con la misma fuerza. Tal vez, si el sello se debilita y algún incauto vuelve a internarse en la casa abandonada con deseos de hurgar en lo prohibido, la rueda del destino se pondrá en marcha de nuevo. Mientras tanto, me aferro a la normalidad aparente que reina en el pueblo, agradeciendo cada día en que duermo sin pesadillas y despierto sin sentir la mirada penetrante de un gato acechando desde mi ventana. Cada tanto, me viene a la mente la idea de escribir un libro, algo que plasme con detalle estos acontecimientos, pero el miedo a ser tachado de loco y la certeza de que algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados, me frenan. He optado por dejar estas notas dispersas y este testimonio personal, por si alguna otra persona llega a vivir algo parecido y necesita saber que no está sola, que otros ya hemos caminado por el sendero de los gatos parlantes y hemos sobrevivido para contarlo. Concluyo pues con la esperanza de que mi historia sirva como advertencia y al mismo tiempo como recordatorio de que no debemos subestimar lo invisible. Puede que al leer estas líneas, alguien, en algún lugar, sienta un escalofrío y mire a su gato con sospecha, o tal vez se ría, creyendo que es pura ficción. Sea como sea, la verdad permanece ahí, latente, como lo hace la noche antes de que el primer rayo de sol la disipe. Y en esa penumbra, los gatos siguen observando, con sus ojos insondables, el tránsito silencioso de nuestras vidas.